¿Está usted listo para el arrebatamiento de la iglesia? Él es Jaciel Rodríguez. Tuve que hacer un efecto aquí con el video para que no me sancionen, ya que él tiene más de 1 millón de seguidores, es muy conocido. Él dice que para que formes parte del arrebatamiento debes tener a Cristo Jesús y aparte de eso debes cumplir 2 requisitos. Yo hace poco hice un video hablando de que tan solo basta un requisito para irte el día del arrebatamiento, únicamente tener a Cristo, ya que en Cristo estás completo y no te falta nada más. Pero él dice que aparte de Cristo necesitas cumplir otros 2 requisitos. Pues vamos a ver este video. ¿Sabías que lamentablemente, según la evidencia bíblica, muchos se van a perder de ese evento y se van a quedar en la tierra? Muchos se van a quedar en la tierra. Yo soy un poco más puntual. Los que se van a quedar el día del arrebatamiento serán los que no fueron sellados con el Espíritu Santo, los que no fueron unidos a Cristo, los que no creyeron en el Evangelio, los que no son propiedad de Dios. ¿Y quiénes sí se van a ir el día del arrebatamiento? Los que tienen a Cristo, los que fueron unidos al Espíritu de Dios, los que ya son propiedad de Dios. No solamente personas incrédulas, sino también personas que conocían del Evangelio, pero que no estuvieron preparados. ¿Quiénes se van a quedar en la tierra el día del arrebatamiento? No solamente personas incrédulas, sino también personas que creyeron en el Evangelio, dice él. Y la razón es que no conocieron o no practicaron lo que yo creo que son los 2 requisitos, según la Biblia, para poder estar preparados para ese día. Lo que yo considero que son los 2 secretos o requisitos indispensables para permanecer firmes una vez ya hayas conocido del Evangelio, ya tengas a Cristo en el corazón. Una vez ya hayas conocido del Evangelio, ya tengas a Cristo en el corazón. Aparte de Cristo, necesitas tú cumplir 2 requisitos. Cristo no te basta para irte el día del arrebatamiento. Aparte de eso, vamos a escuchar cuáles son esos requisitos que dice Jaciel Rodríguez. Hay que prepararse para esto, para estar listos. Hacen falta estos 2 requisitos que los considero imprescindibles si quieren estar preparados. Una vez que ya tienes a Cristo, vienen aparte otros 2 requisitos. Muchos están perdiendo, aunque lleven años en el Evangelio. ¿Está usted preparado? Llevas años en el Evangelio y vives perdiendo, no sé a qué se refiere él. Muchos están perdiendo. Entonces no te vas el día del arrebatamiento, pero todos aquellos que están en Cristo Jesús son más que vencedores. Entonces, ¿quiénes son los que viven perdiendo? Simplemente los que no son de Cristo. La iglesia tiene que prepararse para ese evento precioso, el regreso de Cristo. Déjeme decirle que tienes que prepararte para el regreso de Cristo. ¿Y cómo me preparo? Pues te preparas estando en Cristo. En Cristo ya no te falta nada, ya fuiste unido al Espíritu de Dios. Tan solo por haber creído recibes las arras, la garantía de toda la herencia que recibirás. Participarás en ese evento del arrebatamiento tan solo por tener a Cristo. En Cristo ya fuiste lavado, ya fuiste santificado, ya fuiste justificado, ya lo tienes todo. Pero él dice de que aparte hay 2 requisitos. Sigamos escuchando. Lamentablemente la gran verdad es que no todos se van a ir con Cristo. No solamente hablo de inconversos o incrédulos, sino que tal parece que aún personas que conocieron el Evangelio no van a estar preparados, no se van a ir con Cristo Jesús. Otra vez, ¿quiénes no se van a ir el día del arrebatamiento? Personas que no creyeron y personas que sí creyeron. Pero si sí creyeron, entonces fueron sellados con el Espíritu de Dios. Pero Pablo dice, a menos que hayan creído en vano, a menos que verdaderamente no hayan creído. Quizás puede ser que hayas simpatizado con el Evangelio, pero no haberlo creído. Pues si no creíste en el Evangelio, pues no te vas. Así de simple. ¿Sabe usted por qué? Porque no estuvieron preparados para ese día. Es muy redundante. ¿Cómo te preparas para irte el día del arrebatamiento? Siendo sellado al Espíritu Santo de Dios. Y lo tienes todo. No, pero aparte debes seguir preparándote. No, ya lo tienes todo. ¿Cómo llegas al Padre? Por medio de Cristo. Cristo te lleva al Padre. Entonces te basta tener a Cristo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si me dices que aparte de Cristo me faltan cumplir otros requisitos, entonces Cristo no lo es todo. Hay una insuficiencia en Cristo. Cristo no me da completa seguridad. Cristo tan solo suple una parte. La gracia te da 60 puntos de salvación. Los otros 40 puntos para llegar a los 100 se los gana usted. Y yo con mis justicias, ya que mis justicias son trapo de inmundicia, con mis trapos de inmundicia yo tengo que completar la obra de Cristo para irme el día del arrebatamiento. O sea, mis trapos de inmundicia suman a la obra de Cristo para yo irme y participar del arrebatamiento. No podrán participar de este evento que es para el remanente. Este evento que es el arrebatamiento es para el remanente, para los que son de Dios, para los que ya tienen todos los requisitos reunidos en Cristo.
requisito. Cristo ha reunido todos los requisitos que yo soy incapaz de reunir, pero Dios te da a Cristo para que formes parte de su cuerpo, y en Cristo reúnes todos los requisitos. Pero si Él me dice que aparte de Cristo yo necesito reunir otros requisitos, la gracia te da 60 puntos de salvación. ese mensaje me muestra una insuficiencia en Cristo, en su obra. Tal parece que habrá en el tiempo del fin dos iglesias, el remanente fiel y la iglesia fría y apática. Dos iglesias, la iglesia verdadera y la iglesia falsa. La iglesia verdadera que son hijos de Dios, la iglesia falsa que son hijos del diablo. 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Él compara la parábola de las 10 vírgenes con el arrebatamiento, pues usemos esa parábola. 10 vírgenes imprudentes, 10 vírgenes prudentes. Las prudentes eran de Dios, las imprudentes no eran de Dios, nunca fueron de Dios. En aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y el Señor les dirá: nunca los conocí. No que en algún momento te conocí, pero luego me desprendí de ti. No, nunca. El Señor nunca las conoció. Parecían iglesia, pero no eran iglesia. Caminaban con nosotros, predicaban con nosotros, congregaban con nosotros, pero se fueron de nosotros. No permanecieron, para que quede en evidencia que nunca fueron de nosotros. Leemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3 acerca de las iglesias del Asia, y entre estas encontramos a la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia en su comunión con Dios, y otra iglesia de Filadelfia, el remanente fiel, a la cual el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Por lo cual, en medio de los millones de personas que se hacen llamar cristianos, se hacen llamar cristianos. Si se hacen llamar cristianos, entonces no son cristianos, son hijos del diablo. se hacen llamar cristianos, Y si se hacen llamar cristianos, no participarán obviamente del arrebatamiento. Se van a quedar. ¿Quiénes son los que están fríos y tibios en su comunión con Dios? Los que se hacen llamar cristianos, no tienen comunión con Dios. Toda tu comunión con Dios depende de Cristo. En Cristo tienes acceso al lugar santísimo. En Cristo tienes unión con Dios. Si tienes a Cristo, tienes a Dios. Dios ha venido a morar dentro de ti por medio de su Espíritu. Dios no viene a visitarte nada más, no, viene a morar. Eres su templo. ¿Y en qué depende tu comunión con Dios? En Cristo. Fuiste unido al cuerpo de Cristo, y si eres parte del cuerpo de Cristo, entonces tienes comunión completa con Dios. hay algunos que están fríos y tibios en su comunión con Dios, mientras que hay un grupo de hermanos fervientes, el remanente fiel. ¿Quién es ese remanente fiel? Hijos de Dios. ¿Y quién es esa iglesia fría y tibia? Hijos del diablo. Y es el remanente que se va a ir con Cristo Jesús. ¿Quiénes se van a ir con Cristo Jesús? El remanente fiel. ¿Y quiénes son ese remanente fiel? Hijos de Dios, sellados de Dios por medio de su Espíritu. No la iglesia de la Odisea, no la iglesia fría, no la iglesia apática que vive un evangelio nominal, sino la iglesia verdadera, la iglesia ferviente en el fuego del Espíritu Santo. Aquí él menciona la iglesia de la Odisea. Hay una amenaza para la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:20 me dice que Cristo está a la puerta de esa iglesia, está afuera de esa iglesia y llama. Si le abren la puerta, él entrará a esa iglesia. O sea, parece que no es verdaderamente una iglesia de Dios. Y la amenaza para ellos es que te prefiero o frío o caliente, tibio te vomitaré de mi boca. ¿Quiénes son los fríos? Pues hijos del diablo. ¿Quiénes son los calientes? Pues hijos de Dios. ¿Quiénes son los tibios? Los que tienen un pie acá y otro pie allá. También son hijos del diablo. Entonces, ¿quiénes participarán del arrebatamiento? Los verdaderos hijos de Dios. ¿Qué? ¿Y Jesucristo basta? Sí, Jesucristo basta. En Cristo están reunidos todos los requisitos para que te vayas con Dios. Si me dices que aparte de Cristo aún me faltan otros requisitos, entonces Cristo es insuficiente. Estoy minimizando a Cristo. Estoy diciendo que Cristo hizo el 60% y yo tengo que hacer el otro 40%. La gracia te da 60 puntos de salvación. Los otros 40 puntos para llegar a los 100 se los gana usted. La condición de la iglesia, y me refiero al versículo que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24 del 10 al 12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese versículo está hablando
hablando de este tiempo de la gracia. No, ese versículo es del tiempo de la gran tribulación. En ese versículo la iglesia ya no está presente en esta tierra. Jaciel Rodríguez cree que el arrebatamiento es antes de este versículo, antes del tiempo de tribulación, pero está poniendo este versículo, que es tribulación, un tiempo en el que la iglesia no va a estar, y la trata de predicar a la iglesia de este tiempo, que es libre, una iglesia en la que su justicia no depende de su perseverancia, sino que su justicia depende de la fe en Cristo, y Cristo es el que pone en el hombre la perseverancia. La perseverancia no es una exigencia de Dios, sino que es un fruto natural de uno que ya ha nacido de Dios. El árbol no va a dar fruto porque tú se lo exiges, sino porque es así, es natural. Un hijo de Dios va a dar fruto no por causa de una demanda de Dios, no por causa de una exigencia. Dios no demanda a la iglesia perseverancia. Dios produce perseverancia en la iglesia. La perseverancia es un fruto natural de una persona que ya está en Dios. La perseverancia es el estilo de vida de una persona que ya está en Cristo. Hemos predicado de ese versículo haciendo alusión a que el amor de las personas del mundo, el amor de las personas del mundo, pero hace un momento él está relacionando ese versículo con la iglesia, de que el amor de muchas personas cristianas se va a enfriar, pero aquí está diciendo que el amor de las personas del mundo se va a enfriar. Él está usando un versículo de la gran tribulación para aplicarlo en la iglesia. en el mundo incluso impío, va a enfriarse. El mundo impío va a enfriarse, pero está usando ese versículo para decir que la iglesia va a enfriarse. No, la iglesia no va a enfriarse. La iglesia ya está completa en Cristo, ya tiene las arras, la garantía de la herencia en el cielo. Ese versículo es para todas las personas que se hayan quedado en la tierra. Al ver tanta maldad, pero lo que dice a continuación, que mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese versículo está dentro de la tribulación. Tu salvación no viene porque seas perseverante. Tu salvación viene por haber creído en el evangelio. Y si has creído en el evangelio, Dios produce en ti perseverancia. La perseverancia no es una exigencia de Dios, es un fruto natural de una persona que ya nació en Dios. Creo que nos deja ver que no solamente esto aplica al amor de las personas o a la condición o a la calidad del alma de las personas, sino que habla específicamente también acerca del primer amor en la iglesia. El amor de muchos se enfriará, el amor de la iglesia. Pero hace un momento dijo otra cosa. El amor de las personas del mundo, en el mundo incluso impío, va a enfriarse. El amor de las personas del mundo se enfriará, o el amor de la iglesia se va a enfriar. ¿Y cómo el amor de la iglesia se va a enfriar si ya ha sido unida a Cristo? Entonces Cristo no sería suficiente. Los otros 40 puntos para llegar a los 100 se los gana usted. Hablando así de cómo en el tiempo del fin, por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado los falsos profetas, los falsos maestros, los malos ejemplos, muchas personas debido a estos tropiezos iban a enfriarse en su amor por Dios. ¿El amor de las personas del mundo se va a enfriar o el amor de la iglesia se va a enfriar? El amor de las personas del mundo, en el mundo incluso impío, va a enfriarse. ¿Y quién produce el amor en la iglesia? El Espíritu Santo de Dios, ya que el Espíritu Santo pone amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si un hijo de Dios expresa amor al prójimo, es por causa del Espíritu de Dios que está morando en él, ya que si no tuviera el Espíritu Santo sería incapaz de darle amor al prójimo. Esta palabra, más el que persevere, ese más conecta lo que dice a continuación con lo que dice antes. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículos de la gran tribulación, Mateo 24. La iglesia ya no está presente en ese versículo. La iglesia fue arrebatada antes de ese versículo. Y eso va de la mano con lo que dijo Jesús a la iglesia de Éfeso: has perdido tu primer amor, recupera rápido el primer amor, no vaya a ser que yo quite de ti mi candelero. Cuando habla del primer amor se refiere a las primeras obras de caridad, de la misma manera que en la iglesia de Jerusalén. Esa iglesia inicial, la iglesia primitiva, vendía de todo lo que tenían y lo ponían en común. Vendían sus posesiones, vendían sus casas y todo lo traían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles compraban alimento. El amor de la iglesia inicial, la iglesia en Jerusalén, era tan grande que velaban por el prójimo. Ese es el primer amor que Dios quiere hoy en día para la iglesia de este tiempo. Ese primer amor se refiere a las obras de caridad, el amar al prójimo, el verdadero ayuno de Isaías 58, abrigar al desnudo, alimentar al hambriento. Ese es el primer amor. No como dicen las denominaciones de
de hoy en día que tu primer amor es siempre estar en oración, ayuno, vigilia. No, el primer amor que Dios quiere es el amor al prójimo. Para el tiempo del fin, muchas personas se iban a enfriar en su comunión con Dios, en su relación con Dios, en su vida cristiana. La verdadera iglesia no tiene por qué enfriarse, ya fue unida a Cristo, a menos de que hayan creído en vano. Se hacen llamar cristianos. Pablo constantemente le pregunta a las iglesias en cartas si es que verdaderamente han creído, a no ser que hayan creído en vano, a no ser que no sean iglesia. Se hacen llamar cristianos. Hazte un examen si verdaderamente eres un hombre de Dios. Existen solo dos posibilidades: o eres de Dios o no eres de Dios. Y si eres de Dios, pues eres un hombre de oración. Amas las cosas de Dios, amas hacer la voluntad de Dios. No es una carga, no es un pesar hacer la obra de Dios, más al contrario, te deleitas en la obra de Dios. No se te tiene que exigir que ames las cosas de Dios. No. El Espíritu Santo que mora en ti produce ese amor. Ya amas a Dios por naturaleza, por causa de que ahora perteneces a otra simiente. Ya no estás en una simiente corruptible, sino en una incorruptible. Los malos ejemplos de abusos de los dones, de ejemplos malos en la iglesia, iban a hacerle de tropiezo por la maldad, y su amor para con Dios, el primer amor, se iba a enfriar, por lo cual no iban a perseverar. Pero enseña la palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si no tienes el primer amor, te enfrías, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está haciendo una mezcla de versículos de la tribulación. Ya hablamos del primer amor. El primer amor se refiere a la caridad que aplicó la iglesia primitiva en Jerusalén, cuando ponían todas las cosas en común. No habían necesitados en ese tiempo. Todos ayudaban económicamente. Ese es el primer amor que demanda Dios. Por lo cual, lo que quiero transmitir es que la Biblia sí enfatiza de que en el tiempo del fin habrán algunos que van a decaer en su fe, se van a enfriar, se van a alejar de Dios y se van a quedar, mientras que hay un grupo de remanente, un remanente fiel, un grupo verdadero que sí va a poder disfrutar del arrebatamiento de la iglesia. Habrá un remanente fiel y habrán otro grupo de personas que no serán perseverantes. En otras palabras, habrá un grupo que serán los hijos de Dios, que serán arrebatados, y habrá otro grupo de hijos del diablo que no serán arrebatados. Así de simple. Porque déjame decirle que el arrebatamiento no es para tibios, no es para fríos. En otras palabras, el arrebatamiento no es para hijos del diablo. Es para cristianos que están fervientes en el Espíritu Santo, aquellos que tienen aceite todavía en sus lámparas. Los que tienen aceite en sus lámparas, los que tienen al Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes son? Los hijos de Dios. Si no habría que prepararse, ¿para qué entonces el llamado a prepararnos? Si todos van a participar, ¿para qué entonces el Señor manda a prepararse a la iglesia? La iglesia tiene que estar preparada. ¿Cómo? Estando en Cristo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Ya fuiste lavado, ya fuiste santificado, ya fuiste justificado. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El santificado ya tiene las arras, la garantía de irse con Dios. El Hijo de Dios tan solo está esperando el día del arrebatamiento y se va con Dios por causa de que es propiedad de Dios. El Hijo de Dios depende de estar en Cristo, y en Cristo está su preparación. Cristo reúne todos los requisitos y eres unido a Cristo. En Cristo estás completo, no te falta nada más. Él dijo en Lucas 12:40: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y cómo te preparas? Estando en Cristo. Ya está, suficiente, Cristo basta. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, aquí hay una dependencia, también tienes que estar preparado, y aparte otro requisito es vencer. Al que venciere, tienes que vencer. Pero ¿cómo vences? Estando en Cristo. Estando en Cristo ya estás preparado. Estando en Cristo ya venciste. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cristo pondrá sobre tu frente el nombre de su Dios y su nombre nuevo. ¿Te falta algo más aparte de Cristo? En Cristo eres más que vencedor, y la promesa es para aquel que vence. Las denominaciones religiosas te van a poner una dependencia en que todavía te falta vencer. Tienes a Cristo, pero todavía falta prepararte y todavía te falta vencer. No se dan cuenta de que en Cristo ya lo tienes todo. Ya has vencido, eres más que vencedor en Cristo Jesús. No, tienes a Cristo, pero
aparte te falta vencer. Esa predicación lamentablemente minimiza la obra de Cristo. Estar listo o preparado significa estar viviendo una vida como le agrada a Dios. ¿Y quién vive una vida como le agrada a Dios? Un nacido de Dios, ya que 1 Juan 5:18 me dice que el nacido de Dios no practica el pecado. El nacido de Dios vive una vida conforme a la de Dios. Eso no significa que un nacido de Dios no va a pecar. Claro que sí, un nacido de Dios, uno que ya fue sellado con el Espíritu de Dios, va a pecar, va a caer, pero recibirá corrección de Dios. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Si eres un nacido de Dios y caes en pecado, espera la disciplina de Dios, espera el azote de Dios. Recibirás una terrible disciplina por causa de tu pecado, pero siempre serás de Dios. No existe la posibilidad de separarte de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada te podrá separar del amor de Dios. A menos de que creas, como Él, que existe la posibilidad de que sí puedas separarte de Dios. Llenos del Espíritu Santo, en santidad, en comunión con Dios, en una búsqueda constante, viviendo en la calidad de vida cristiana que se llama en la Biblia el primer amor. Cuando la Biblia habla del primer amor, no se refiere a esa búsqueda de santidad y de oración y de ayuno y de vigilia. Se refiere al compartir, a la caridad, a alimentar al hambriento, a abrigar el desnudo. Ese es el primer amor. Como te vuelvo a repetir, es el primer amor que experimentaba la iglesia de Jerusalén, cuando ponían todas las cosas en común, cuando ayudaban al necesitado. Hacen falta dos principios inquebrantables. ¿Tienes a Cristo? Pues te falta todavía dos principios. El primer principio indispensable que necesitamos si queremos permanecer hasta el final es el estar leyendo, escudriñando constantemente la palabra poderosa de Dios. Si quieres participar en el arrebatamiento, debes tener a Cristo, pero eso no basta, eso no es suficiente. Aparte de Cristo, tienes que leer la Biblia. El apóstol Pedro dijo en su segunda carta: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si tú le dices a un hijo de Dios que un requisito para irse el día del arrebatamiento es leer la Biblia, pues va a leer la Biblia por ley, va a leer la Biblia para participar en el arrebatamiento. No va a leer la Biblia por libertad, porque lo desea, no. Ya le pusiste una condición, ya le pusiste una dependencia, ya le pusiste una ley. Ahora lo va a hacer para merecerse el día del arrebatamiento, como si el arrebatamiento fuera merecido. El arrebatamiento no es merecido. El arrebatamiento es para gente que no se lo merece, ya que la salvación y la justificación es inmerecida. Pero si pones una condición de que tienes que leer la Biblia, entonces voy a leer la Biblia para ganarme el arrebatamiento. ¿Por qué es tan imprescindible la palabra de Dios para prevalecer? La palabra, lo que sucede es que va a confrontar las áreas que están mal en nuestras vidas. La palabra también va a santificarnos, va a purificarnos, va a lavarnos, como dijo Jesús. Si lees la Biblia, vas a experimentar un lavamiento, una purificación, una santificación, una justificación. Pero si todo eso ya lo tengo al estar en Cristo, soy lavado, santificado, justificado por leer la Biblia o por haber creído en el Evangelio. Eres ya lavado, justificado y todo esto únicamente por tu fe en Cristo. Vas a leer la Biblia no para ser más lavado, más santificado, más justificado. No, ya todo eso lo tienes en Cristo. Vas a leer la Biblia porque lo deseas, no para merecerte el arrebatamiento. Ya vosotros que estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. No, todavía tengo que estar constantemente limpiándome con la palabra. No, ya estás limpio, ya fuiste lavado, ya fuiste purificado. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Según Colosenses 1:22, ya fuiste presentado delante de Dios santo, sin mancha, irreprensible. Si tienes a Cristo y todavía crees que debes seguirte limpiando y santificando y lavándote, entonces Cristo no basta. No, en Cristo ya lo tienes todo. Ahora vas a leer la Biblia porque lo deseas, no porque de eso depende tu lavamiento, santificación, justificación. Hay que cuidarse de las falsas doctrinas, movimientos apóstatas que quieren desviar a los hermanos de la fe. Y yo te digo que a pesar de Cristo todavía te faltan algunas cosas. Eso te va a mover de la fe, ya que no vas a confiar que ya estás completo en Cristo, sino que vas a pensar que ya tienes a Cristo y te falta todavía algunas cosas más. Vas a pensar que Cristo no basta. Por lo cual, dedique, mi estimado hermano, tiempo diariamente para leer, escudriñar
y atesorar y vivir la palabra de Dios. Dedica al menos 30 minutos de su día, para leer la palabra, escudriñarla, ver qué es lo que Dios quiere hablarte. Este es el primer requisito que ha dado. Entonces, para que participes del arrebatamiento, tienes que leer la Biblia. Leer la Biblia suma para que te vayas el día del arrebatamiento. No, en Cristo ya estás completo. Entonces, no debo leer la Biblia. Sí, vas a leer la Biblia por causa del Espíritu de Dios que pone la sed de leer. Vas a leer la Biblia no para merecerte el arrebatamiento. Vas a leer la Biblia porque lo deseas. Que aquellos cuya delicia es la palabra de Dios son aquellos que serán plantados junto a corrientes de agua y que van a dar fruto constantemente, y todo lo que hagas va a prosperar. Serán plantados en tierra firme, en tierra productiva, y darán fruto constantemente. ¿Quiénes? Los que verdaderamente son iglesia. Los que son iglesia ya están seguros en Cristo. Y el segundo principio imprescindible para poder permanecer hasta el fin es el ser constantemente lleno del Espíritu Santo. Sí. El primer requisito es leer la Biblia. El segundo requisito es constantemente ser lleno del Espíritu Santo. De aquí en adelante lo que él dice es que eres lleno del Espíritu Santo constantemente y que tienes que llenarte del Espíritu Santo todos los días. Él cree en una visitación del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo viene, te visita y luego se va. Yo lo que creo es que el Espíritu Santo viene y mora dentro de mí. Es más, soy sellado con el Espíritu Santo de Dios, que es las arras, la garantía. ¿Por qué Dios me sellaría con una garantía para irme el día del arrebatamiento con Él? Es un seguro, un anticipo de todo lo que voy a tener en el cielo. El apóstol Pablo dijo en Efesios 5, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y note que esto no se lo dice a inconversos, sino a la iglesia. Sed llenos del Espíritu. ¿Acaso está diciendo sed llenos constantemente, ya que el Espíritu Santo que viene a nosotros luego se va y constantemente todos los días tienes que ser lleno? No, sé completamente lleno del Espíritu Santo una sola vez para siempre. Vivir diariamente bajo la atmósfera del Espíritu Santo es vivir bajo la guianza y la santificación del Espíritu. De esa manera vive la iglesia, los verdaderos hijos de Dios. La falsa iglesia, como él dice entre comillas, no vive de esta manera. Es un estilo superior de la vida cristiana donde ya no te quedas en los atrios o en el lugar santo, sino que entras al lugar santísimo. Ya habitas en el lugar santísimo. No es que entras constantemente al lugar santísimo, no. Tú fuiste unido a Cristo y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo está en el lugar santísimo. Eso quiere decir que tú constantemente estás ahí en el lugar santísimo, ya que Cristo te lleva a Dios. Es un estilo de vida cristiana donde estás constantemente sumergido bajo la gloria. Sientes los ríos, sientes las lenguas que brotan diariamente como un hábito diario que activa tu espíritu, en fin. Bueno, no entendí muy bien esa parte, pero así vive un nacido de Dios, un hijo de Dios. Una vez seamos salvos, vayamos a la siguiente dimensión de gloria. Entremos en el lugar santísimo a buscar ser llenos diariamente del Espíritu Santo. Una vez eres salvo, el siguiente paso es constantemente llenarte del Espíritu. No, pero eres sellado con el Espíritu una vez que eres salvo. Si el Espíritu Santo no viene a morar dentro de ti, entonces no eres salvo. No existe la posibilidad de que seas salvo y luego de esto hay un proceso de tiempo en el que quizás en el futuro seas lleno del Espíritu Santo. No, una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es salva. No es que primero eres salvo y luego a ver si eres lleno del Espíritu Santo. Eso no existe, no se puede, es imposible. Déjenme decirle que esa llenura solamente se consigue a través del hambre por Dios y la búsqueda diaria de su presencia. Eres lleno del Espíritu de Dios solamente si tienes hambre de buscar a Dios. Pero esa hambre la produce el mismo Espíritu de Dios. ¿Cómo recibes al Espíritu Santo de Dios? Al haber creído en el Evangelio, nada más. ¿Cuántas veces recibes al Espíritu Santo de Dios? Una sola vez. ¿Cuántas veces naces de nuevo? Una sola vez. ¿Cuántas veces mueres a tu vieja naturaleza y quedas crucificada juntamente con Cristo y sepultado juntamente con Cristo? Una sola vez. ¿Cuántas veces tu nombre se escribe en el libro de la vida? Una sola vez. El hambre y el fuego por Dios van a ser cosas que van a activarte para buscar más de Él, y en esa búsqueda, en ese anhelo, en ese fuego constante, vas entonces a comenzar a vivir en esa dimensión de gloria diariamente, llenos del Espíritu Santo. Lo voy a repetir: el deseo de Dios no es que seas lleno de domingo en domingo, o de mes en mes, o de congreso en congreso. El deseo de Dios no es que seas lleno del Espíritu Santo de domingo en domingo, de mes en mes. Te va a decir, el deseo de Dios es que seas lleno del Espíritu Santo de día a día. O sea, eres lleno del Espíritu Santo todos los días. Él no
cree que eres lleno del Espíritu Santo una sola vez para siempre. Él cree solamente en una visitación del Espíritu Santo. Eso estoy entendiendo. El deseo de Dios es que vivamos un estilo de vida cristiana donde diariamente seamos llenos del Espíritu Santo. Él cree que es lleno del Espíritu Santo de Dios diariamente. Yo creo que ya he sido sellado con el Espíritu de Dios. No dependo de una llenura diaria. No, ya soy completamente lleno del Espíritu Santo de Dios. Al ser unido a Cristo, he sido injertado a su cuerpo. Soy parte del cuerpo de Cristo. Y esa generación, esa iglesia, la que está aferrada a la palabra diariamente y orando, buscando constantemente la presencia del Señor, la llenura del Espíritu Santo, es la generación, el remanente que se va a ir con Cristo para el cielo en el arrebatamiento. Tú oras y tú lees la Biblia porque ya tienes a Cristo, no para participar de un beneficio que viene más adelante. Voy a orar y voy a leer la Biblia para participar de un beneficio como el arrebatamiento. Estarías leyendo la Biblia y estarías orando por un interés. Si tú oras y lees la Biblia para participar en el arrebatamiento, es porque no crees que ya lo tienes todo en Cristo. Debes orar y debes leer la Biblia por amor, por sed, porque lo deseas, no porque de eso depende el arrebatamiento. Lo que arde en mi corazón es colaborar con otros muchos ministros, colaborar con el Espíritu Santo en preparar la iglesia. La iglesia ya tiene a Cristo, pero eso no significa que ya está preparada Para el encuentro con Cristo Jesús a través de la enseñanza y predicación de la palabra y la administración de la llenura del Espíritu Santo. Él va a participar con otros pastores para preparar a la iglesia, pero la iglesia ya está preparada para irse el día del arrebatamiento. La iglesia no necesita una preparación más. Si crees que la iglesia ya tiene a Cristo y aparte de eso le faltan algunas cositas más, estás menospreciando la obra de Cristo. La iglesia ya está completa. No, pero en los últimos tiempos la iglesia se va a enfriar. No, los que se enfrían son porque nunca fueron iglesia. Tan solo creyeron en parte. No creyeron con todo en el evangelio. Estuvieron alabando a Dios, pero luego se fueron porque nunca fueron de Dios. Gracias por ver este video, que Dios te bendiga y apóyame con un like.